capítulo 1, versículo 10 en adelante. Y hemos venido hablando todo el mes de noviembre y este primer domingo de diciembre, hemos venido hablando de las palabras que determinan mi cristianismo. Muchas personas, si usted les pregunta hoy día, ¿usted es cristiano? Usted, sí, yo creo en Cristo, yo soy cristiano, soy cristiana. Pero, como les decía hace un rato, ser cristiano, la palabra cristiano es Cristo en un modelo más pequeño, o sea que nosotros debemos ser una muestra de nuestro modelo, que es Cristo. Y Cristo era manso y humilde de corazón, Cristo tenía una disposición de compasión y de misericordia para con los demás, Cristo tenía una comunión con el Padre tremenda, en donde siempre recurría a Él. Cristo tenía siempre una posición sacrificial para con los demás. Y entonces, cuando nosotros hablamos de que somos cristianos, entonces ese cristianismo debe determinarse o debe notarse en nuestra vida, porque estamos llenos de personas que hablan bonito, pero que viven feo. Muchas personas no quieren seguir a Cristo precisamente por personas que han conocido, que dicen ser cristianos, pero niegan todo principio de cristianismo. Tal vez usted haya sido partícipe de eso y ha sido tal vez tropiezo para otros con su proceder o con su actuar, pero Dios nos llama a que podamos entender por su palabra y que podamos ver con claridad qué es lo que significa ser cristiano. Porque hay veces que las personas creen que ser cristiano es como cuando usted va a la tienda y se coge un artículo y coge esto o aquello. Y ser cristiano no es una religión, sino es una relación con Dios. Es conocer a Dios. Si yo salgo afuera, voy ahorita afuera y digo, oiga, ¿usted cree en Dios? Todo el mundo me va a decir que sí. Pero si yo le cambio la pregunta y le digo, ¿usted conoce a Dios? Van a haber algunos que me van a decir que sí. Entonces yo le voy a hacer otras preguntas. Le dice, entonces usted sabe cuál es la voluntad expresa de Dios para su vida. Si usted conoce a Dios, entonces usted conoce cuál es su esperanza eterna. Usted conoce cuál es el principio que Dios estableció. Y ya cuando nosotros decimos que conocemos, ya la situación cambia. También quiero darle la bienvenida a Oscar, me alegra que estés mejor. Estuvimos orando por tu pierna, por la recuperación de tu pierna. Y a Jennifer también, bienvenidos. Y entonces, vamos allá a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 10. Leámoslo desde el 8. Dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por tanto no me avergüenzo de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según que el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido ¿qué? Manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? La inmortalidad, ¿por qué? Por el Evangelio. Mire eso es importante, porque Él sacó a luz la vida, o sea, la sacó para que la conociéramos. ¿Y esa vida quién es? Cristo. Y dice, y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. Al conocer el Evangelio y al conocer el plan de Dios, entonces mi vida tiene el sentido eterno por el cual fue creada. Versículo siguiente. Del cual yo fui constituido ¿qué? Predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Versículo 11. ¿Qué después de ese? 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién ¿qué? He creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Versículo 13, ese que quiero que le ponga más énfasis. Retén
la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que hoy nos hables, nos edifiques, nos exhortes y nos consueles según sea la necesidad. Que aquel que no te conoce, Señor, tú, Espíritu de Dios, trae claridad y trae convencimiento de pecado, justicia y juicio, y guíalo a todo conocimiento y verdad, para que puedas conocerte y saber quién eres tú, Señor. Y que cada uno de los que ya te conocen, Dios, que hoy tú puedas hablar al corazón y puedas edificarnos y puedas enseñarnos las verdades eternas establecidas en tu palabra para cada uno de nosotros. Te proclamamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome su lugar. Les pedimos excusas por el calentón, está dañado, se dañó, hay unas piezas que tienen que traer, la cadena de suministro está un poquito interrumpida y por eso no se pudieron traer a tiempo, pero ya estamos trabajando en ello. Por lo pronto, pues hágase cerca si tiene frío. Tratamos de ubicar los calentadores que tenemos ahí para que usted pueda estar cómodo y no esté afectado con tanto frío. Habíamos dicho nosotros y definíamos que si nosotros pudiéramos hacer una definición de la vida cristiana, tendríamos que utilizar muchas palabras y tendríamos que utilizar no solo palabras, sino también conceptos y argumentos teológicos e históricos para poder determinar y definir qué es el cristianismo, qué es decir o determinar que soy cristiano. Y definitivamente la palabra cristianismo significa, de una manera muy sencilla y de una manera que todos podamos comprender y que podamos entender, que no solamente tiene que ver con una forma de hacer cosas, sino que el cristianismo está resumido en tres palabras que son muy importantes. La primera de ellas, fe, y entendemos que la fe viene por la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, y muchas veces las personas confunden fe con pensamiento o proyección positiva. Y las personas piensan que eso es la fe. Pero la fe, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice que es la convicción. Es pues la fe, la convicción de lo que esperamos, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Entonces la fe no es una posición mental, no es una proyección de pensamiento positivo, no es una posición de lo que nos habla muchas veces todo el sistema del mundo, en donde nos dice que si usted hace su mapa de sueños y se proyecta y hace toda una serie de cosas proyectándose a alcanzar lo que quiere, entonces usted lo va a alcanzar. Esa no es la fe de lo que la Biblia nos dice. La fe que proviene del Señor es la certeza que nosotros esperamos en Cristo Jesús, la certeza de nuestro Salvador, que Él no ha mentido y que Él no fallará y que en Él estamos depositados y esperamos. Pero también tenemos la convicción de que está hecho una realidad, aunque no lo hayamos visto. ¿Cuántos de los que están aquí han visto a Dios? Ninguno, creo. Usted puede decir que vi una nube, que vi un ángel, que vi una cosa sin cara, y la gente dentro del inconsciente colectivo, hay una cantidad de cosas que la gente tipifica o asemeja que es Dios, pero nosotros no es nuevo ni es algo de extrañarnos que al ser humano le encanta lo esotérico, le encanta lo que no conoce y le encanta conocer lo que hay más allá. Entonces a eso le ponemos la etiqueta de Dios, pero lo que la Biblia nos dice es que nosotros tenemos la convicción de que Dios es desde el principio hasta el fin, aún sin que lo hayamos visto, porque hay una revelación en nuestro corazón de su presencia, de su amor, de su cuidado y de su gracia. Entonces, cuando yo digo que soy cristiano, entonces hay una manifestación de la fe de Dios para salvación. O sea, Dios me da la manifestación de la fe a través de la predicación de la palabra. Dios trae convicción a mi vida a través de su palabra. Dios no me está pidiendo algo que antes no me haya dado. Si yo soy cristiano, es porque Cristo se reveló a mi vida. En otras palabras,
he podido verlo claramente, no con los ojos naturales, sino con los ojos de mi espíritu, de la fe, que son los que me permiten caminar en las verdades eternas que Él estableció desde el principio de la convicción. Cuando yo estoy convencido de algo, para mí es ¿qué? Una verdad. Por ejemplo, si yo estoy convencido de que soy feo, pues soy feo y punto. Aunque hay unos que no necesitan convencimiento, con verse al espejo es suficiente. Yo puedo estar convencido de que yo soy el más talentoso para cantar, pero cuando abro la boca, todo el mundo dice, cállese, no. Y usted no se ha dado cuenta, los programas de concurso, esos de canto nos muestran, ¿no? Hay gente que va convencida a hacer esas audiciones y cantan tremendo. Y cuando los eliminan se enojan, porque dicen que esa gente no sabe, porque ellos están convencidos de que sí son cantantes. Pues con la fe pasa exactamente lo mismo. El Señor trae una convicción que se establece en una verdad en nuestro corazón, y entonces esa convicción nos lleva a conocer al Creador de la vida y nos establece en Él. Tal vez hay momentos de nuestra vida que no nos importa conocerlo, porque no nos interesa. Estamos demasiado ocupados para Dios, estamos demasiado jóvenes para buscar de Dios, estamos demasiado metidos en otras cosas para venir a Dios, cuando nosotros en este mundo somos preparados para trabajar, somos preparados para estudiar, somos preparados para comernos el mundo, pero no somos preparados para poner las cosas en el orden correcto, que lo primero que debería estar establecido en nuestra vida es Dios. Porque la misma palabra lo determina, que amaremos al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas. Pero nosotros amamos todas las cosas por encima de Dios. Entonces esta fe es una manifestación de fe para salvación. También es una manifestación de fe para ver las maravillas de Dios, porque cuando caminamos en fe, entonces no caminamos como las personas naturales, sino que sabemos que lo que Dios ha hablado, así es. Y entonces se vuelve una verdad en nuestra vida. Mientras el mundo está en terror, está en temor, está en pánico, nosotros tenemos una esperanza y vemos la maravilla y el cuidado de Dios. Entonces esa fe no simplemente me lleva a establecerme en el crecimiento de conocer a Dios, sino también me lleva a poder ver sus maravillas. Y esa misma fe, como lo dice Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios debe creer que le haya, porque Él es galardonador de los que le buscan. Entonces esa fe no simplemente se revela mi vida para salvación, no simplemente se revela mi vida para ver las maravillas de Dios, sino también esa fe me lleva a agradar a Dios, porque sé que cuando yo vengo, cuando oro, cuando canto, Dios está recibiendo mi canto, mi oración, mi dedicación a Él. Y entonces entiendo que esa fe agrada al Señor. Entonces, si mi vida cristiana está establecida sin fe, no estoy entonces teniendo una vida de cristianismo, porque Cristo se revela por y para fe en cada uno de nosotros y trae la convicción. Y por ello trae una transformación en nuestra vida. El problema es que queremos los beneficios de Dios sin lutar de Dios. Queremos ir a una eternidad con Dios sin tener que invertir nuestro tiempo para con Dios. Y es totalmente discordante y disfuncional en nuestra mente pensar que vamos a estar en una eternidad con Cristo cuando no hemos ni siquiera tomado el trabajo de saber quién es Él. Es como si yo quisiera casarme con la primera mujer que veo, simplemente porque me pareció bonita y ya. Y muchos han establecido una relación de esa manera, pero con el paso del tiempo se dan cuenta que aunque la mujer era bonita o el hombre era simpático, no era lo que ellas necesitaban o lo que esperaban, y automáticamente van direccionados a un fracaso. Y pensamos que con Dios pasa de la misma forma.
Entonces, si usted dice ser cristiano, pero usted no está establecido en la fe, entonces usted necesita revisar su cristianismo. La segunda palabra que hablábamos y la que veíamos era la palabra amor. Cuando Cristo se ha revelado en mi vida y yo vivo en el Señor, entonces la manifestación del amor de Dios está en mí. Primera de Juan capítulo 4, versos 7 al 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. Entonces nos damos cuenta que dice que el que es nacido de Dios y conoce a Dios, pues es del Señor, pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es el amor. Entonces Dios nos da de su amor para que nosotros podamos desarrollarnos en los principios que Él ha establecido. Entonces ese amor Dios me lo da para que yo pueda amarlo a Él. Nótese usted algo: Dios nunca le va a pedir algo a usted que antes no le haya dado. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, pero Dios le da una fe a usted a través de la predicación de la palabra para que usted pueda ver las maravillas de Dios, para que usted pueda honrar a Dios y para que usted sea salvo por medio de la fe. Y esto es en el Hijo de Dios, por su gracia, que es, muchos dicen, la gracia es el favor inmerecido, pero ni siquiera saben qué es eso. Gracia es recibir algo sin yo merecerlo, sin yo haber hecho nada, simplemente lo recibí y punto. Eso es gracia. Entonces este amor nos sirve para que nosotros podamos amar a Dios, como lo dice 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque lo amamos a Él, no, porque Él nos amó primero, por eso nosotros le amamos. La palabra de Dios lo manifiesta. Lo segundo para que este amor nos sirve es para que podamos amar a nuestros hermanos. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Aquellos que también han nacido de nuevo y hacen parte del cuerpo de Cristo. Mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Quiénes hacen la voluntad de Dios? Aquellos que han nacido de nuevo. Como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5 en adelante, cuando Jesús le habla a Nicodemo, siendo un principal de la ley, y le dice: te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver, y luego le dice, para que puedas entrar en el reino de Dios. Entonces, 1 de Juan capítulo 4, verso 20 al 21, me dice claramente que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que mentiroso. Usted no puede decir que usted ama a Dios si usted aborrece a su hermano, si usted aborrece a aquel que hace la voluntad del Padre. Entonces dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea que este amor es primeramente para poder amar a Dios, pero este amor también es revelado para que yo pueda amar a mi hermano. Pero no me queda ahí solamente, sino también me lleva ese amor para que yo pueda amar a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Toda aquella persona con la cual yo tengo contacto. No necesariamente tiene que ser hermano en Cristo, sino también las personas que comparten en nuestros círculos de trabajo, de familia y sociales, en donde contactamos con otras personas. Romanos capítulo 13, verso 9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume de esta manera: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, no le robas, no le mientes, no codices lo que tiene, no estás en una condición, en una relación impropia con esa persona, sino siempre vas a procurar lo mejor para esa persona, para ese prójimo o para ese próximo. Entonces, ese amor nos lleva a entender que Dios nos da de su amor para amarlo a Él primeramente, segundo, para amar a mi hermano en Cristo, y tercero, para amar a mi prójimo.
Entonces, si vamos a definir el cristianismo, es una vida de caminar en fe para salvación, para agradar a Dios y para ver sus maravillas, de caminar y desarrollarme en el amor para amarlo a Él, para amar a mi hermano y para amar a mi prójimo. Ya tenemos dos palabras de las tres que dijimos que íbamos a ver: fe y amor. Y ahora viene, creo que no la menos importante, y es la que vamos a desarrollar en este tiempo que nos queda. Y esta tercera palabra se llama conocimiento. Dígalo conmigo: conocimiento. Pero no sea tímido, dígalo bien, como si hubiera desayunado. Conocimiento. Nosotros necesitamos conocer, y conocer es poder ver y fusionar. La palabra conocer en la Biblia habla de intimidad, habla de la unión entre el hombre y la mujer, habla de esa unión que existe en donde se conoce plenamente. Conocimiento es tener la claridad y tener esa intimidad profunda con este que estoy conociendo. Y la palabra del Señor nos dice que es muy importante. No solo nuestro cristianismo debe tener fe, no solo nuestro cristianismo debe tener amor, sino nuestro cristianismo debe estar fundamentado en el conocimiento. ¿En el conocimiento de quién? Filipenses capítulo 1, verso 9. Allí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipos y dice algo que es muy importante y que debemos tener con claridad nosotros en nuestra vida. El apóstol Pablo dice: y esto pido en oración, que vuestro amor aún de qué, aún más, y más en ciencia, ¿y en qué? Y en todo. Oiga, no dice en algún conocimiento, sino dice que en todo conocimiento. Pero lastimosamente, esta palabra conocimiento es una de las que le damos menos importancia en nuestra vida cristiana y en nuestra vida normal. Por lo general, nos cuesta trabajo el poder tomarnos el tiempo para conocer determinada disciplina o para conocer determinada cosa en el mundo secular. Y cuando venimos a Cristo, una de las cosas que tenemos que tener claras es que si no conocemos al Dios que adoramos, al Dios de la Biblia, entonces en vano estamos caminando, porque necesitamos conocer quién es Él, qué hizo, cuál es su voluntad y cuál es el conocimiento que Él tiene establecido para que nosotros podamos acceder a Él. No nos importa mucho conocer de Dios, porque el conocer implica un esfuerzo. Para usted conocer alguna disciplina necesita esforzarse y tener un entrenamiento. Si usted no tiene el entrenamiento, usted puede tratar de hacerlo, pero no lo va a hacer de la manera correcta. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento para desarrollar esa disciplina. Si nosotros decimos que somos cristianos, pero no conocemos lo que Dios dice y no conocemos el corazón de Dios y su palabra, pues no somos ningunos cristianos, sino simplemente somos personas que adoptaron una religión o que tienen un rito en su corazón. Pero el Señor quiere que nosotros le conozcamos a Él. Y para conocerlo necesitamos tiempo. Para usted conocer a alguien, ¿qué necesita? Tiempo. Si usted quiere conocer a una chica o un chico, tiene que dedicarle tiempo. Aunque hoy día hay chicos y chicas express, ¿no? No necesitan que se conozcan mucho. Simplemente por un puñado de dólares, entonces en la cámara le muestran a usted hasta la conciencia, o usted muestra la suya y no hay ningún problema. Pero el conocimiento del que Dios nos habla es un conocimiento en donde nosotros vamos paso a paso, estableciendo una relación con Él en la medida que le conocemos. Muchas personas les cuesta relacionarse con otros porque desconocen a esas personas. Y nosotros en la vida cristiana necesitamos tener un conocimiento amplio y profundo de Dios. ¿Y cómo adquirimos ese conocimiento? A través de su palabra.
¿Por medio de quién? De su Espíritu, que es el que nos guía a todo conocimiento y verdad. Pero para usted tener una vida en el Espíritu, entonces usted necesita tener una vida dedicada a Dios. Y el Espíritu de Dios no le va a hablar nada que esté por fuera de la Biblia. Porque hoy día tenemos eso. Como tenemos curiosidad de lo que no conocemos, entonces nos gustan los palabreros y los hechiceros modernos. Usted encuentra hoy día, a la muestra de su vida, gran noche de profecía, profetas y no sé qué más cosas. Ven y reciba una palabra de Dios. Entonces, las personas van porque tienen comezón de oír. Y la persona que se para aquí, se para sin muchos escrúpulos y empieza a decirles lo que la gente quiere oír. Hija amada, hijo amado, siervo mío, sierva mía, sin ni siquiera hacerlo, porque son personas que están viviendo una vida alejada de Dios. ¿Cómo me gustaría a mí, verdaderamente, si en este tiempo existieran los profetas bíblicos, cómo me encantaría que nos encontráramos con uno de ellos? ¿Sabe qué pasaba? Si usted lee la Biblia y conoce lo que la Biblia dice, usted se va a dar cuenta y va a conocer un falso profeta fácilmente. Porque cuando una persona habla con palabras lisonjeras, ¿qué son esas palabras? Palabras adornadas y palabras muy, ¿cómo se llama eso? Melosas. O palabras demasiado adornadas. Siervo, sierva mía, hijo, hija mía, el Señor ha visto tus lágrimas, el Señor ha visto tus no sé cuántas, y empiezan con toda esta cantidad de cosas. Y el primero que sabe que ese hombre es un farsante es usted, porque usted sabe en su corazón que ni lágrimas a Dios le ha botado. Así de sencillo. Entonces, como nos gusta lo oculto, nos gusta conocer y tenemos curiosidad, entonces muchos se paran hablando en nombre de Dios palabras que Dios no ha dicho. Pero si usted mira por la historia de los profetas bíblicos, usted se va a encontrar que cada vez que Dios mandaba a un profeta a un lugar para llevar una palabra, al profeta trataban de matarlo antes de llegar a llevar esa palabra. Porque por lo general cuando Dios mandaba a un profeta a un lugar era porque estaba mandando una palabra de juicio. Una palabra como la que mandó con Jonás. Por eso Jonás no quería ir a Nínive, porque a él no le parecía justo que Dios le diera oportunidad a ellos y que lo tuviera que mandar a él para pasar situaciones difíciles allí. Pero si usted se da cuenta, por lo general siempre estos profetas no eran muy queridos, sino todo lo contrario. Eran más bien evitados. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y conocemos la voluntad del Señor, entonces estamos establecidos en el orden de Dios y no cualquiera puede venirnos a engañar. Hay muchas personas que dicen, es que yo fui a tal lugar y me engañaron, me abusaron, me robaron. ¿Y saben por qué pasó eso? Porque sin que no hay abusador, sino hay uno que se deja abusar. Y muchas personas se dejan abusar simplemente por una cosa: ignorancia. Pero si usted conoce a Dios, usted no va a ser abusado, porque usted va a conocer lo que la Biblia dice. Entonces, usted se va a dar cuenta que la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, justicia y gozo en el Espíritu. Entonces, si usted va a un lugar donde le están remachando el dinero y venga, y hermano, qué pena. No, Dios no conoce el dinero. ¿Sabía usted eso? Dios conoce oro, piedras preciosas, carbunclo. Eso fue lo que creó. Pero Dios sí sabe que tanto amor nosotros le ponemos a esto. Dios sabe qué tan importante para nosotros son estos papeles. Entonces, una forma en que honramos a Dios es que entendemos que estos papeles nos los da Dios, que es lo que tenemos para comerciar entre nosotros. Y entonces nosotros le damos a Dios de lo mucho que Él nos ha dado, no porque Él conozca esto, sino Él conoce la intención y la motivación de mi corazón. Y por eso, 2 Corintios nos habla claramente, allí claramente, 9:7, que cada uno dé como
propuso ¿qué? ¿En dónde propuso dónde? En su corazón. No en cómo le propuso el que estaba aquí adelante, diciéndole mentiras. Por ejemplo, dele al Señor para que Dios le dé. No, es que nosotros no damos. La Biblia dice que nosotros no damos a Dios para que Él nos dé. Nosotros damos porque Él ya nos dio. Amén. Pero a veces somos como el burrito detrás de la zanahoria. Vamos siguiendo la zanahoria pensando que algún día la vamos a alcanzar y jamás la vamos a alcanzar. Pero lastimosamente muchos son engañados porque no conocen la palabra de Dios. Entonces, por no tener conocimiento, es que somos engañados y muchas veces caemos en errores. Y a veces nos gusta victimizarnos. Ay, fue que ya me robaron y me engañaron. Discúlpeme, si lo robaron y lo engañaron, fue su responsabilidad. Porque usted tenía la palabra de Dios. ¿No? ¿Usted tiene una Biblia? Y los que no la tengan, pueden ir a Google y decir Biblia Reina Valera 1960 o la versión que usted quiera, de las buenas. No tiene excusa. Para que haya un abusador, debe haber uno que se deje abusar. Y aquí es donde está el problema. Porque preferimos dejarle a otro nuestra conciencia espiritual. Preferimos decir, el que paga pone las condiciones. Y hay un dicho que dice en el comercio que el cliente siempre tiene ¿qué? ¿Siempre tiene qué? La razón. Entonces pensamos que porque damos un par de dólares, tenemos ya el derecho de muchas cosas. Y perdónenme, se lo digo hoy. Pero nada ni nadie lo va a eximir a usted de su responsabilidad delante del Señor. Porque el día que usted comparezca delante de Dios, ese día no va a haber dólares, ese día no va a haber excusas, ese día no va a haber nada más que usted y Dios. En blanco y negro, sin nada con que justificarse, sin nada con que esconderse, sino usted va a tener que comparecer delante del Señor a cara descubierta. Y si Cristo no se reveló a su vida, y usted simplemente tuvo una religión, entonces ese día se va a llevar una gran sorpresa. Y entonces usted va a decir lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 22 al 24. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, pusimos las manos sobre los enfermos y ellos sanaron. Y el Señor va a decir, sí, no me digan, apártese de mí, hacedor de maldad, porque nunca lo conocí. Y eso es muy triste. Porque hay iglesias llenas que tienen ya un pasaje comprado para ir a una eternidad sin Cristo. Simplemente porque no tenemos la responsabilidad de conocer lo que la palabra de Dios nos dice. Estamos demasiado ocupados, estamos demasiado jóvenes, estamos demasiado en otras cosas que para nosotros son más importantes. ¿Y saben qué es lo más triste? Que el paso por esta vida es tan corto que nosotros nos creemos los dueños de nuestros días, pero no sabemos cuándo nos va a sorprender el Señor. Y eso no es terrorismo cristiano. Que hay gente que dice, ay, pero no. Usted y yo venimos con una fecha de expiración, con una fecha de vencimiento. No hay el primero que vaya a caminar por esta tierra eternamente. Los años del hombre ya están contados y determinados en la Biblia. Pastor, ¿por qué antes la gente vivía más? ¿Sabe por qué? Porque la maldad no se ha multiplicado. Y entonces cuando usted ve por allá que Dios ve la maldad del hombre y sube hasta más allá del cielo, el Señor manda un diluvio. Y la ciencia hoy ya corrobora, la ubicación del monte Ararat corrobora que el diluvio fue real y corrobora aún vestigios de esa arca. Porque habíamos visto que la ciencia pura con la palabra se funden. ¿Se acuerdan? Que vimos el miércoles cómo en la palabra de Dios muchas cosas de las que el hombre dice que ha descubierto ya estaban en la palabra del Señor. Entonces no estamos descubriendo nada. Aquí nadie inventa nada, aquí simplemente descubrimos lo que Dios nos permite conocer.
entonces nosotros tenemos la responsabilidad delante del Señor de conocerle. Tenemos que tener cuidado solamente con vivir una vida cristiana de emociones, enfocada en lo que siente. Hoy sentimos al Señor porque me tembló el cachete, me tembló la mano, y entré en una cantidad de manifestaciones emocionales que son hechas desde la manifestación de una manipulación colectiva. Y le atribuimos a eso que es algo de Dios. ¿Ha conocido usted personas que dicen, es que yo vi la mano de Dios, Dios me sanó? Y siguen siendo los mismos miserables de siempre. ¿Saben por qué? Porque las señales ni los milagros cambian a nadie. El único que puede hacer un cambio en la vida de las personas se llama Cristo. ¿Y sabe cuándo Cristo nos cambia? Cuando por su palabra el Espíritu de Dios nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto todos pecamos, de justicia porque lo justo era que usted y yo nos fuéramos o subiéramos a esa cruz o nos fuéramos al infierno. Y de juicio porque al hombre sin Dios lo que le queda es una expectación horrenda de juicio. Dios es el único que puede cambiar. Por eso es que una iglesia bíblica no es tan popular. Porque una iglesia bíblica te va a hablar la verdad bíblica que no quieres escuchar y que te va a incomodar. Hay muchos pastores que no se atreven a hablar de la verdad porque temen que las personas se vayan. Y esos son los que son asalariados, tienen temor de que la gente coja su camino y no vuelva. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y ese es mi deber como pastor, prepararme, estudiar, realizar, establecer un sermón para que usted pueda conocer lo que hay en el corazón de Dios para su vida y que usted no pueda llegar mañana a decir que usted no sabía, porque Dios le da la oportunidad a todo ser humano de que le pueda conocer. Nosotros somos muchas veces los que no queremos conocer. Entonces no podemos enfocar nuestra vida cristiana en que sentimos. Y hay muchas iglesias, o mal llamadas iglesias, que se establecen en el poder del alma. ¿Qué es eso? Acuérdense que en el alma están las emociones, las sensaciones, el pensamiento y la voluntad. Y hay muchos lugares donde precisamente se le alimenta a usted el alma. Se para aquí una persona a hablar de sus experiencias personales que no sirven para nada. Porque mis experiencias no le sirven a usted para nada. Lo único que puede cambiarlo es Dios y su palabra. Hay muchos que se las tiran de chistosos, otros dan stand-up comedy, otros son motivadores y son coaching, que ahorita eso está muy de moda también. Coaching de vida se llama. Entrenadores de vida. Entonces toman un poquito de filosofía, toman un poquito de psicología, toman un poquitico de la palabra de Dios, hacen su menjurje. No es la mayonesa lo que estoy hablando, no, hacen su menjurje. Y se lo da de tomar a usted y le refresca el alma, pero usted sigue viviendo en la misma desgracia, porque el único que puede ejecutar cambios en la vida de un ser humano es el Señor, establecido en el conocimiento de la verdad y de su palabra. Entonces tenemos que comprender que el cristianismo no está enfocado en la experiencia de los sentidos, lo que puedo ver, lo que puedo oír, lo que puedo probar o lo que puedo tocar, sino en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su voluntad y en el conocimiento de su palabra. Entonces, necesitamos nosotros tener ese conocimiento para no ser llevados cautivos de los engaños. Isaías capítulo 5, verso 13. Miren lo que dice aquí el profeta Isaías. Y mucha gente dice, es que el pueblo de Israel no conocía la ley. Y ellos conocían la ley, porque no sé si usted lo sabe, pero todo judío de nacimiento debe saberse de memoria el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia,
desde el Génesis hasta el Deuteronomio, completico, con puntos y comas. Entonces ellos conocían la ley, ellos conocían la letra, pero no conocían la voluntad de Dios. Entonces dice el profeta Isaías: por tanto mi pueblo fue llevado ¿qué? Cautivo, porque no tuvo ¿qué? Conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. La vida cristiana se trata de saber reconocer los engaños del enemigo. Hay uno que está interesado en que usted no se acerque a Dios. Y como se los he dicho a muchos durante estos 22 años de ministerio, Satanás es tan buen papá que no suelta los suyos fácil. Entonces la vida cristiana se trata de reconocer los engaños del enemigo, de reconocer las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, de no dejarse llevar por las tradiciones de hombres y por las enseñanzas de los mismos. Y eso solamente se puede lograr, óigame bien, abra su oído y abra su mente, esto solo se puede lograr por medio del conocimiento de Dios y de su palabra. No se puede lograr de otra forma. Siempre se los he dicho, si ustedes sean como los de Berea, Hechos 17:10, dice que ellos eran más nobles que los de Tesalónica, pero que ellos comprobaban todo lo que el apóstol Pablo les decía y les enseñaba. Entonces ellos, los bereanos, versículo siguiente, dice: y esos eran más nobles que los que estaban en ¿dónde? En Tesalónica, los bereanos, porque ellos recibían la palabra con toda solicitud, o sea, ellos recibían la palabra con hambre, con ganas, ellos querían conocer más de Dios, pero ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ¿qué? Así. Mentirosos hay hartos y buenos. ¿Saben cuál es su problema? Usted se come las mentiras de que le parece a usted o le cae. ¿Sabe siempre que le he dicho a usted? Siempre verifique por la palabra todo lo que yo le digo. Lo que yo le digo de mi vida, experiencia, es basura, eso no sirve. Pero yo soy llamado a compartir ¿qué? La palabra de Dios. Esa no falla. Esa es real. Y esa es la que tiene la capacidad de hacer su vida totalmente nueva. Usted no va a poder saber si está en un engaño, usted no va a poder saber si está siendo manipulado, si está en una doctrina errónea, si no conoce la palabra de Dios y si no conoce la voluntad de Dios. ¿Cierto, don Carlos? Yo soy muy insistente en eso. ¿Y sabe por qué soy insistente? Porque como yo no tengo nada que esconder. A mí me gusta que usted vaya. Por eso aquí yo le digo a usted, coja su Biblia. Yo soy de los de la Biblia de papel. Yo no soy de Biblia de celular ni de iPad. Yo soy de Biblia de papel. Porque aquí usted puede decir, yo lo leí. Voy al libro. Tenemos que comprender que Dios espera que cada uno de nosotros, que nos llamamos y decimos ser cristianos, crezcamos en el conocimiento para poder vivir vidas agradables a Él y llevando el fruto que Él está esperando de nosotros. Usted no puede decir que usted es cristiano si usted no conoce lo que Dios dice. Por eso la importancia del estudio bíblico. Los que han estado, ¿sí extrañan el estudio bíblico o no? ¿Cómo han sido estos meses que hemos tenido estudio bíblico? ¿Usted no se ha dado cuenta que su vida se ha estancado un poco? ¿No se da cuenta que su vida se ha frenado un poquito? ¿Usted no se ha dado cuenta que la palabra no tiene el mismo efecto? ¿Sabe por qué? Porque para nosotros tener una vida cristiana necesitamos estar escudriñando las Escrituras. No tenemos otra manera. Colosenses capítulo 1, verso 10. Allá dice que el Señor nos habla
y nos dice el apóstol Pablo, para que andéis como es digno de ¿qué? ¿Qué estará queriendo decir él para que andéis como es digno? En otras palabras, es para que tú andes como debe ser. Amén. Créame que si yo quisiera tener este lugar lleno, yo sé que le gusta al ser humano. Yo estudié una ciencia humana y yo conozco el pensamiento del hombre. Y si yo quisiera ser en esa parte malévolo y malvado y perverso, tendríamos una iglesia que le diera el gusto a cada uno. Y a cada uno le diría lo que quisiera escuchar. Y tendríamos esto, no tendríamos un culto, sino 2 o 3 cultos. Y creo que estaríamos tomando a muchas de las iglesias de aquí de Omaha. Porque hay muchos parados robando gente en ignorancia. Y no hay peor manera de ser peor cuando usted tiene conocimiento. Porque el conocimiento es poder. El Señor lo sabía y por eso Él nos da el conocimiento de su palabra. Pero ¿sabe por qué eso no está a reventar y no tenemos así? Porque predicamos esto, la verdad. Y esa verdad no le gusta a todo el mundo. Porque ¿sabe qué pasa con la verdad? La verdad nos duele. Y le huimos a la verdad porque la verdad nos confronta. Entonces por eso no somos populares y por eso las iglesias bíblicas no son tan populares. Porque no alimentan el alma, no alimentan la carne, sino están alimentando ¿qué? El espíritu. Dice allí, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en qué, en algunas cosas, agradándole en qué, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento ¿de qué? O sea que si usted puede crecer en el conocimiento de Dios, quiere decir que ese conocimiento es paulatino y lo va llevando a usted cada día a crecer y a desarrollarse más y a conocer la voluntad de Dios para su vida. Fe, amor, conocimiento. ¿Queremos definir qué es cristianismo? Cristianismo es caminar en la fe del unigénito Hijo de Dios, desarrollarlo en el amor de su nombre y de su gloria y caminando en el conocimiento de su palabra y de su voluntad. Entonces, cuando alguien venga a decir a usted que es cristiano o que usted ve a alguien que dice ser cristiano haciendo cosas que no son, no coma cuento, porque posiblemente no es cristiano, simplemente tiene una etiqueta que dice ser algo que no es, y eso se llama una suplantación de identidad, decir que soy algo que no soy. Amén. Vamos a ponerlo de pie y vamos a orar. Todavía me falta decir tanto del conocimiento. Yo pensaba terminar hoy, pero pues hoy teníamos cena. Pero el próximo domingo voy a terminar, porque tengo mucho más que decir del conocimiento. Porque cuando nosotros decimos realmente que Dios, conozco a Dios, para conocer a Dios, ¿sabe qué necesitamos? Una vida de caminar con Él. ¿Usted no conoce a Dios en un día? ¿Usted no conoce a Dios en un instante? Usted conoce a Dios cuando su vida camina de la mano con Él. Yo le invito a que oremos hoy a Dios. Le invito a que podamos entender que necesitamos tener fe, amor y conocimiento de Dios si decimos ser cristianos. Si usted me ve a través de las redes sociales, también le invito a que usted pueda unirse con nosotros y que oremos a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres un Dios fiel y bueno. Padre, yo te pido, por favor, que hoy me hables, que hoy reafirmes esta palabra, Señor, en mi vida y en mi corazón. Si yo digo ser cristiano, Señor, necesito tener la revelación de tu fe, Señor, para salvación. Tal vez muchos aquí quieren tener fe, pero no han recibido ni siquiera la fe para salvación, Señor. Yo te pido hoy que por tu palabra tú traigas claridad a cada corazón y a cada vida. Trae la claridad al corazón y a la vida de Miguel. Sé que el Evangelio es desconocido para él.
Y tú lo has estado buscando, Señor, de diversas maneras, porque tú has obrado en la vida de este hombre, Señor. Lo has estado siguiendo desde hace mucho tiempo. Que él pueda entender que necesita exponerse a tu palabra para poder venir a salvación y poder establecerse en ti, Señor. Te pido que también traigas claridad en Oscar, en Jennifer, Dios, en Vicky. Que traigas claridad en cada uno de nosotros, en Martín, en Marta, en Isabela, en Eric, Señor, en Jonathan, en Abel, en Zoilita, en Carlos, en Abelito, en los que no están aquí, Señor. Aún los que están enfermos como Gran, como Alba, Señor. Hoy nos unimos y te pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano allí de manera especial en casa. Yo te pido, Dios, que tú obres de manera especial. Son nuestros hermanos en Cristo y nos dolemos con los que se duelen, Señor. Por la vida de Nesli, Señor. Por la vida de Esther, por la vida de Alejandra, por la vida de Fernando, Señor. Te pedimos, Dios eterno, que tú seas obrando conforme a tu plan y propósito. Que podamos conocerte a ti, Señor. Que podamos vivir en ti, Señor. Que podamos conocer tu voluntad. Que podamos saber, Señor, de primera mano lo que tu palabra dice, Señor. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos a entender. Padre, desarrolla tu amor en nosotros, que podamos sentir tu amor, que podamos conocer tu amor, Señor. Que podamos realmente ser transformados por el poder de tu gracia y que podamos vivir para ti, Señor. Cuando en nuestro corazón no está amarte, no está caminar contigo, sino simplemente una religión, el caminar contigo se vuelve una carga. Porque solo abrazamos una religión, pero cuando realmente te conocemos, Señor, el caminar contigo es un privilegio y es vivir cada día, Señor, a plenitud, es vivir cada día viendo tu mano y viendo tu poder y tu gracia manifiesta en medio de nosotros. Hoy te proclamamos y te bendecimos, Señor. Hoy venimos delante de ti, Padre eterno, y te pedimos que tú seas obrando conforme a tu plan. Tu palabra establece que necesitamos de ti, necesitamos conocerte, necesitamos saber de ti, Señor. Te pedimos por el poder de tu gracia, Señor, que tu palabra traiga la convicción. Yo soy un hombre como cualquier otro, yo no puedo cambiar a nadie, pero tú sí puedes traer un cambio y una transformación en cada vida. Hoy oramos, Señor, por la ciudad de Omaha, oramos, Dios, por aquellas personas que te necesitan, por las familias. Te pedimos, Dios, que nos hagan visibles en esta ciudad. Añade a la iglesia los que han de ser salvos, añade a la iglesia los que han de recibir y conocer tu palabra. Te lo pedimos hoy, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Padre, colocamos nuestra vida y te pedimos, Señor, que hoy podamos meditar en nuestro cristianismo. Tenemos una fe que nos ha salvado, tenemos una fe que nos permite ver tus maravillas, tenemos una fe, Señor, que nos preserva y nos permite agradarte a ti, Señor. Tenemos tu amor para ti primeramente, Señor. Te amamos sobre todas las cosas, o simplemente nos amamos a nosotros mismos sobre todas las cosas. Amamos a nuestros hermanos, Señor, o simplemente los soportamos con retención y con desasosiego en nuestro corazón. Amamos a nuestro prójimo, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos, familia extendida, o simplemente no nos importa lo que pase con ellos. Señor, conocemos tu palabra, te conocemos a ti, conocemos tu voluntad, o simplemente tenemos versos bíblicos tomados al azar y sacados de su contexto, simplemente para afianzarnos y afincarnos en nuestras propias ocurrencias y en nuestros propios deseos. Padre, que podamos nosotros vernos a cara descubierta delante de ti. Porque tú extiendes tu oportunidad a todos, Señor. Tú extiendes la predicación de tu palabra a todos, Señor, y nosotros muchas veces hacemos oídos sordos porque estamos demasiado llenos de nosotros mismos, demasiado ocupados con nosotros mismos y demasiado sordos con nosotros mismos, Señor. Pero tú eres un Dios que se hace ver y se hace entender, y eres un Dios que se hace escuchar. Ayúdanos, Señor. Te pido que a todos aquellos que no vinieron hoy, tú los ayudes, Señor, en esta semana, que tú los guardes y los cuides, y que a nosotros, Señor, nos ayudes, si es tu voluntad, que nos veamos el próximo miércoles en este lugar para orar, Señor.
y que el próximo domingo podamos encontrarnos nuevamente aquí en el agradecimiento para bendecir tu nombre. Hoy te proclamamos y te bendecimos y te damos gracias. Ponemos delante de ti esta semana y te pedimos, Dios eterno, que tú nos ayudes, que podamos meditar en esta palabra. Si decimos de cristianos realmente, vivimos en la fe real, desarrollados en el amor tuyo real, y te conocemos realmente a ti, tu voluntad, Señor, o simplemente lo que tenemos abrazado es una costumbre, es un club social, o simplemente es un compartir con personas disfrazado con el nombre de iglesia. Ayúdanos, Señor, a vivir en ti. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas todo lo que nosotros cubrimos, representamos y rodeamos. En esta semana nos acompañes, Señor, y que nos lleves a conocer tu voluntad de primera mano. Ayuda a cada uno de mis hermanos y que podamos vernos nuevamente aquí, Señor, de una manera especial, sabiendo y conociendo lo que tu palabra dice y establece. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salude a su hermano, salga de su silla, denle un abrazo, salúdelo, deseele lo mejor esta semana. Y usted que nos ve a través de las redes sociales, si está en la ciudad de Omaha, Nebraska, le invitamos a que venga a 11244 Broad Street de la ciudad de Omaha. Verdad que vida es un lugar fácil de encontrar, pero difícil de olvidar.